Bueno, vamos a continuar hablando sobre la fosa temporal, que va a ser delimitado superiormente por la línea temporal superior, tanto del parietal como del frontal. También tenemos pared, la pared medial, que va a estar conformada por el hueso, por la porción escamosa del hueso temporal, por la cara externa del ala mayor de los fenoides, también un segmento del frontal, y también tenemos la porción inferior del parietal. Su También tenemos que la cara anterior va a estar formado por el hueso cigomático y una parte del frontal. El límite posterior está, o mejor dicho, el límite inferior está formado por la cresta infratemporal de las esfenoides y el borde superior del arco cigomático. También tenemos que va a estar limitado lateralmente por este mismo, por el arco cigomático o asa cigomática, y bueno, en el límite posterior, que va a estar formado por la línea temporal superior. Estoy hablando sobre la fosa infratemporal, lo cual vamos a encontrar en primer lugar. Vamos a describir bueno, estamos aquí observando cómo está delimitado, y su pared lateral va a estar conformado por las ramas del mandibular, pero hacia afuera y hacia abajo no está relacionado con nada. También tenemos que en su cara medial está formado por la lámina lateral del hueso de la posterigoides del esfenoides. Vamos a encontrar que bueno, vamos a observar que en su cara inferior, que en su cara anterior va a estar formado por la tuberosidad del hueso maxilar, como podemos observar. Y bueno, también encontramos en su cara, bueno, también encontramos una fisura, que es la fisura orbitaria, lo cual podemos observarlo como está la fisura orbitaria, que nos va a comunicar con la cavidad orbitaria, y como lo podemos observar con, esta, con ese eclipse que nos está señalando la fisura orbitaria. También tenemos que su pared superior está formado por la porción inferior horizontal del ala mayor del esfenoides, que lo vamos a observar mejor aquí, donde podemos ver cómo está el ala mayor de los esfenoides. Vamos a continuar hablando sobre los músculos masticadores, que el primero que vamos a describir va a ser el músculo temporal, lo cual va a estar ubicado justo en la fosa temporal, y sus inserciones consta que que va a insertarse, como ya lo dijimos, en la fosa temporal, pero no se va a insertar en el canal retrocigomático, y luego va a insertarse en el borde anterior, borde posterior de la apófisis coronoides del mandibular, o mejor dicho, de la mandíbula, y luego también va a insertarse en la cara interna de esta misma apófisis, y por fuera se va a insertar casi en su segmento superior lateral de la apófisis coronoides. También podemos describir su aponeurosis temporal, que se inserta en los dos labios del arco cigomático. Va a estar irrigado por las estrellas temporales profundas y superficiales. También va a estar inervado por el nervio temporal profundo, y la acción que realiza el temporal, que bueno, algo que nos faltó describir, es que está conformado por fascículos, un fascículo posterior, anterior y medio, lo cual la acción que va a realizar en sí todo el músculo es que va a levantar la mandíbula, y también los fascículos posteriores va a hacer que la mandíbula se dirija hacia atrás, cuando por la acción de otro músculo se dirige hacia adelante. Entonces la acción que realiza los fascículos posteriores es jalar hacia atrás la mandíbula. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre los músculos pterigoideos, que van a ubicarse justo en la región infratemporal. Y bueno, vamos a encontrar a dos músculos que van a ser el pterigoideo externo
pterygoideo interno, también llamado lateral y medial respectivamente. Y bueno, primero que vamos a describir va a ser el músculo pterygoideo lateral o externo, que va a estar formado por dos fascículos. Un fascículo superior que nace o se origina del cuerpo del esfenoides y de la cavidad del pterygoideo lateral o externo, que está conformado por dos fascículos, como lo dijimos. El fascículo superior, que es también llamado esfenoidal, que este se origina justo en la parte horizontal de la cara externa del ala mayor del hueso esfenoides. Luego también se va a insertar en el maxilar. Y bueno, también tenemos la otra porción inferior, que es el pterygoideo, que nace justo en la lámina lateral de la apófisis pterygoides del hueso esfenoides. Y bueno, estos fascículos convergen y se van a dirigir hacia lateral y posterior para articularse ambos en la articulación temporomandibular, para ser más exactos en la cápsula articular. Estos van a estar irrigados por la arteria maxilar interna, también van a estar inervados por el nervio pterygoideo externo. Y bueno, la acción que realiza el pterygoideo lateral o el pterygoideo externo es que va a desplazar la mandíbula hacia el lado opuesto. Y el otro movimiento que también tiene es que va a mover la mandíbula hacia adelante. Ahora vamos a continuar hablando sobre el músculo pterygoideo medial, que tiene forma cuadrilateral. Y bueno, este músculo que también es llamado macetero interno, porque también se dice que es paralelo al macetero. Y bueno, ahora este va a insertarse justo en la fosa pterygoidea que forma las dos láminas de la pous pterygoides del esfenoides. Y bueno, estos también van a insertarse en la cara externa de la pous piramidal del palatino. Y bueno, estos se insertan en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Estos van a estar irrigados por la arteria alveolares bucal y facial, inervados por el nervio pterygoideo interno. Y la acción que realiza es igual, desplazar al lado opuesto, también lo desplaza hacia adelante y igualmente levanta la mandíbula. Bueno, ahora paso que estoy hablando sobre el músculo macetero, que está formado por tres fascículos: un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo. El fascículo superficial se origina de los tres cuartos anteriores del arco cigomático para insertarse en la cara externa del ángulo de la mandíbula. La porción media o el fascículo medio, que nace del borde inferior del arco cigomático y va a insertarse en la rama de la mandíbula. Luego tenemos también el fascículo profundo, que va a nacer de la cara interna del arco cigomático para insertarse en la cara lateral de la apófisis coronoides de la mandíbula. Este va a estar, y bueno, la acción que realiza este músculo es levantar la mandíbula y bueno, va a estar llegado por las arterias macetérica y transversa del facial, y va a estar inervado por el nervio mesentérico. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre el nervio trigémino, que es un nervio mixto que tiene unas fibras motoras y unas fibras sensitivas. Entonces, el origen real del nervio trigémino es que va a estar en la protuberancia, y también va a tener un núcleo motor para los músculos masticadores, y bueno, un núcleo sensitivo central que va a ser un continuo, y bueno, debajo del núcleo continuo va a estar el núcleo espinal del quinto par, y baja exclusivo hasta la médula. Entonces, desde la protuberancia va a pasar por el bulbo hasta la médula. Entonces, el origen aparente podemos ver que va a estar en la cara lateral de la protuberancia. Bien, entonces aquí vamos a ver la rama sensitiva y la rama motora, que podemos describir que la rama motora es mucho más delgada. Y bueno, este nervio trigémino se dirige a la fosita del ganglio de Gasser, que bueno, está en la cara superior del peñasco del temporal. Bueno, ahora podemos observarlo que cuando llega a la fosita de Ganser se divide en tres ramas. Una de ellas va a ser, bueno, la primera rama va a ser la rama superior,
y medial, que es el nervio oftálmico de Willis. Este nervio que, bueno, luego tenemos al otro ramo que pasa por el seno cavernoso y bueno, también podemos observar este que este va a relacionarse con el tercer par y el sexto par, pasando diagonalmente la pared externa y así llegando al seno cavernoso para dirigirse luego a la cavidad orbitaria a través del orificio orbitario. Esto se divide en una rama externa lagrimal y una rama o ramo medio frontal y un ramo nasociliar que va a ser medial, y bueno, este que va a ir a inervar la cavidad nasal y nos va a dar también un ramo para el ganglio ciliar. Luego podemos observar como la fibra lagrimal es una de las más externas, que está por encima del músculo recto externo y va a inervar la glándula lagrimal y también hasta el párpado superior. También tenemos que el nervio frontal se divide en dos ramos, uno supraorbitario y otro supratroclear, y se dirige por encima del músculo elevador del párpado y va a salir por el orificio supraorbitario y así va a inervar la piel de toda la frente. Luego tenemos al supratroclear que sale por la escotadura frontal interna y se dirige va a inervar a toda la piel del entrecejo. Luego tenemos al naso ciliar que ingresa al anillo común de los rectos y así cuando lo atraviesa nos va a dar dos, y así va a inervar al todo el globo ocular y bueno, incluyendo también la córnea obviamente. Luego se divide en etmoidal anterior y etmoidal posterior. El posterior y también, el posterior lo que va a dirigirse, el anterior mejor dicho, se va a dirigirse hacia el conducto etmoidal anterior, va a dirigirse a la criba etmoidal y así llegar al orificio etmoidal y así va a inervar a la cavidad nasal, dando dos ramos lateral y un ramo medial que va a ser, nos va a dar al tabique y también a los cornetes. También podemos observar en esta imagen mejor el ramo lagrimal, ramo frontal, el nervio nasociliar con su ramo ciliar y el etmoidal, que ya lo dijimos que es anterior. En el nasociliar lo que vamos a tener es que, antes se llamaba, un dato es que se llama nasal interno, pero bueno, ahora lo conocemos como está en los libros. Y bueno, también podemos indicar que este nervio va a estar, y por lo que está digamos debajo de la tróquea se llama infratroclear. Luego tenemos dos ramas del nervio trigemino, que es el maxilar. El maxilar, como podemos observar, se despega del ganglio de Ganser y así atraviesa la cavidad craneal, y así atraviesa por el orificio redondo de los fenoides y así llegando a la cavidad del pterigo maxilar. Y bueno, en esta cavidad nos va a dar dos nervios. Uno de ellos es el nervio cigomático que, que se va a dirigir este nos va a dar una rama lagrimal y también nos va a dar que tiene también fibras parasimpáticas que vienen del ganglio esfenopalatino y bueno, también teniendo fibras vegetativas lagrimales que vienen del nervio facial. También podemos ver cómo esta van a estamuzarse con el nervio lagrimal. Entonces el nervio cigomático nos va a dar, luego esto va a dividirse en cigomático orbitario y cigomático temporal, que pasando por los orificios y por los orificios respectivos. Luego tenemos al ramo esfenopalatino, que va a ir al ganglio esfenopalatino, que este ganglio nos va a dar cuatro ramos.
El esfenopalatino nos va a dar un ganglio que es el nasal superior, nasopalatino, los palatinos mayor, el palatino mayor y palatino menor. Luego vamos a tener en cuenta que nos va a dar también los nervios alveolares posteriores que se dirigen por el orificio por la tuberosidad y así llegando al y pasando por el conducto orbitario nos va a dar el alveolar medio y el alveolar anterior. Pasando y saliendo por el orificio infraorbitario va a dividirse en un ramo superior para que va a irse para el párpado inferior y el otro inferior para el labio inferior y uno medial que va a ir para el lóbulo de la nariz y para el ala de la nariz. Ahora también tenemos en cuenta que, bueno, en la otra imagen podemos observar mejor al nervio maxilar con el ganglio pterigo-palatino, el, el, bueno, con sus distintos ramos, con el ramo orbitario, el cigomático. También podemos observar al nervio facial con la rodilla. También tenemos el nervio petroso superficial mayor, que se anastomosa con el nervio profundo mayor y así formando el nervio del conducto ovidiano. Y bueno, también este desemboca en el ganglio pterigo-palatino, que bueno, ahora el facial se va a cuenta que nos va a dar fibras vegetativas y bueno, también tenemos que tener en cuenta que que también va a dar, digamos, ramas para el nervio cigomático. Y bueno, algo más que podemos describir del nervio maxilar es que, bueno, eh, bueno, también tenemos al nervio mandibular que sale de la cavidad craneal a través del el agujero oval del esfenoides. Y bueno, este nervio también obviamente tiene la forma ovoide. Este nervio mandibular se divide en tres troncos: un tronco anterior, posterior, un tronco inferior y también va a tener una rama terminal. Entonces podemos observar en el nervio mandibular, en esta imagen que está mejor, y bueno, podemos tener al tronco anterior que va a perforar y bueno, va a perforar una fascia y así va a inervar al músculo tensor del velo y al tensor del tímpano y también al tiroideo interno. El tronco posterior podemos también llamarlo nervio de los temporales, ya que va a inervar al nervio temporal anterior y bueno, también al temporal medio y el temporal etérico. En el ramo inferior vamos a tener que va a ingresar por el orificio dentario del conducto dentario y así va a inervar a los dientes de la mandíbula, o sea, los dientes inferiores. También vas a tener en cuenta que los dientes superiores van a estar inervados por el nervio maxilar. Y bueno, en cambio el mandibular va a estar inervado a todos los dientes de los nervios, bueno, va a inervar a los dientes inferiores que están en la mandíbula. Luego también tenemos al nervio lingual que va a ir que va a inervar a la lengua, obviamente, dándonos que con él vamos a recibir la presión, el olor. Bueno, también tenemos aquí la cuerda del tímpano que bueno, que pasa por la cavidad timpánica y sale así por la fisura petrotimpánica y del orificio de la cuerda y se une así al nervio lingual, así llevando una fibra vegetativa del salival superior del facial y esto va a llevar al ganglio mandibular y así va a inervar a la glándula sublingual y el tronco anterior va a tener y bueno, para recordar tenemos el tronco anterior, tronco posterior. Ahora tenemos que tener en cuenta que vamos a tener bueno, otra rama que va a tener el ramo posterior se divide en los nervios temporales y estos que van a vivir en profundos
estando ingresando por la fascia pterigoidea y así ascender para y así inervando al músculo temporal, acompañados por las arterias temporales anteriores. También tenemos la rama inferior que, que va a inervar al nervio lingual. El nervio lingual va a inervar la lengua, para ser más claros. También se sirve unas fibras vegetativas por parte del nervio timpánico y también podemos describir en esta parte. Y bueno, algo más que podemos describir son las fibras postganglionares que inervan la glándula salival, sublingual y submaxilar. Luego tenemos al nervio alveolar inferior que ingresa al conducto alveolar inferior, inervando así todo, digamos, toda la mandíbula o todos los alveolos. También tenemos en cuenta que vas a tener al nervio miloideo pasando por el canal de miloideo y así inervando a este músculo, o sea, el miloideo, y también al músculo digástrico, una porción del digástrico. En esta imagen también podemos observar mejor las ramas temporales, los temporales posteriores y los temporales medios y el temporal anterior. Estos perforan el croto potafírico de Sfirs y este se divide en temporobucal y, y bueno, también que va a inervar a la mucosa de la cuerda bucal. Y el temporal profundo posterior nos va a dar, digamos, el nervio del macetero. Y bueno, aquí podemos observar al nervio trigémino, al oftálmico, al maxilar, al mandibular y el gangliótico. Este gangliótico es dependiente del glosofaringio. Y bueno, aquí llegan las fibras vegetativas del petroso profundo. Y bueno, también tenemos los ramos del glosofaringio y que inerva a la glándula parótida. En esta otra imagen podemos observar mejor las ramas temporales, la temporal anterior, que nos va a dar el nervio temporal profundo anterior, el nervio bucal, lo cual nos da un ramo para el pterigoideo externo. También tenemos el temporal profundo medio, que como podemos observar es independiente, y el temporal profundo posterior, que nos da un ramo más etérico. También tenemos al ramo alveolar y el nervio. Y bueno, también podemos encontrar el nervio trigémino. Y bueno, ahora vamos a describir la arteria temporal superior, lo cual, y como podemos observar, vamos a describir la arteria maxilar temporal superficial. Estas dos arterias son la rama terminal de la carótida externa, lo cual lo podemos ver aquí inferiormente, que se divide en una maxilar interna y un temporal superficial. Esta arteria, como podemos ver, va a irrigar toda la región lateral superficial de la región temporal, y cuando esta asciende podemos observar un canal que es el canal del pulso, que es la arteria temporal, que está delimitado o mejor dicho, que está entre el cóndilo y el trago de la oreja. Y bueno, también podemos, lo cual cuando lo tocamos podemos sentir los latidos y por esta región de las arterias. Y bueno, también podemos describir que la arteria temporal superficial tiene una rama transversa, más transversa de la cara, una posterior que se llama auricular anterior. Luego tenemos la cigomática orbitaria, que va por el corte superior del arco cigomático, y también tenemos una rama que perfora justo al músculo temporal, también tenemos finalmente las arteria temporal superficial, que se divide en un ramo anterior frontal, en un ramo parietal, que es posterior. En esta imagen podemos observar mejor la arteria maxilar, la arteria temporal, que se dirige hacia arriba, que es superficial y es algo más delgada. Que podemos observar la arteria que nos
también tenemos la arteria maxilar en esta otra imagen, que nos va a dar, que es la división de la arteria carótida, lo cual ingresa por el orificio de jugar, lo cual va a dirigirse en la fosa pterigopalatina y el orificio esfenopalatino, y así ingresar a la cavidad nasal. Ahora, esta arteria tiene 4 segmentos, y bueno, estos segmentos son 4 que los describiremos ahora. Bueno, esta arteria tiene formas, es sinuosa, que va que se dirige de la bifurcación hacia la fosa palatina, y también tiene, digamos, arterias ascendentes y unas arterias inferiores que son las dentarias, y bueno, también tenemos la bucal. En esta imagen podemos observar cómo está dividido, digamos, los 3 segmentos, que es una porción cigomática, una porción interpterigoidea y la otra porción que es la pterigopalatina. En la primera porción lo que vamos a encontrar son 4 ramos superiores y uno inferior. Y lo primero es auricular, luego podemos describir el auricular, luego tenemos que irriga al conducto auditivo externo, luego tenemos a la arteria timpánica interior, que va a llegar o que irriga la cavidad timpánica, y también tenemos la rama meningia media, que es una rama que ingresa por el foramen espinoso o redondo mayor, formando así inervando la hoja de higuera. También tenemos la meningia menor, que ingresa por el agujero oval. En el segmento pterigoideo tenemos tenemos el esfenoidal y el pterigoideo. Bueno, primero va a ser la temporal media masentérica. También tenemos la temporal profunda anterior y la bucal inferior. Aquí también podemos describir, bueno, estas son todas las ramas que encontramos en la temporal profunda posterior, la masentérica, sigue la temporal profunda anterior y el ramo bucal. También tenemos entre esta el pterigoidea interna y el pterigoideo externo. Luego también tenemos y finalmente el alveolar posterior, y en el tercer segmento, el pterigomaxilar, vamos a tener la infraorbitaria, que va a pasar por el conducto infraorbitario, obviamente saliendo por el foramen infraorbitario del maxilar. También tenemos el palatino superior, que se necesitamos con la palatina inferior, obviamente ascendente del facial. Y bueno, finalmente tenemos la arteria que se convierte en esfenopalatina, lo cual esta ingresa por la cavidad nasal, por el orificio esfenopalatino, y así se divide en una rama interna y una rama externa, lo cual va a inervar la pared externa de los cornetes, como decimos, superior, medio e inferior. Y bueno, esos son todos. Bueno, ahora paso que estoy hablando sobre la articulación temporomandibular, y bueno, lo cual va a estar formado esta articulación va a estar formado por ligamentos, por una cápsula articular. Y bueno, lo primero que vamos a describir en esta imagen es que vamos a ver que este está formado que es una articulación condilia en primer lugar, que obviamente, como es condilia, va a ser sinovial, y tiene la fosa del mandibular, y por la superficie condilia del cóndilo de la mandíbula. Esta tiene 2 vertientes, el cóndilo, una vertiente anterior y posterior, que tiene forma elíptica. Y bueno, en medio de estas superficies articulares vamos a tener el menisco de la articulación, que se llama temporomandibular.
y por ende nos va a dar dos espacios, uno temporomaniscal y cóndilo y mastical. También tenemos la cápsula, lo cual se va a insertar justo en la periferia. Y bueno, en esta imagen podemos observar cómo está la cápsula articular, que va a llegar hasta el cuello del cóndilo, y también va a presentar ligamentos, como dijimos, un ligamento lateral y ligamentos esfenomandibular y el estilo mandibular. Los movimientos que realiza esta articulación, como ya lo dijimos, es elevación y también que nos va a empujar hacia atrás, también digamos que nos va a dar hacia ambos de lateralidad. Y bueno, gracias.